acabamos de contar. Me voy ahora sí con Atilio, le agradezco por habernos esperado. Gracias por venir, Atilio, como siempre, en un día tan importante donde me imagino te habrá llamado mucha gente. Gracias por estar acá. Por favor. A ver, ¿por dónde empezamos, no? Porque probablemente quieras explicar algo del conflicto, las consecuencias que esto puede tener. Ya, yo empezaría recordándole al presidente que Moisés era un gran estatista. O sea, que él que está tan en contra del Estado, ¿verdad?, debería leer con más cuidado las famosas tablas de la ley de Moisés, que le dan a las autoridades un peso enorme, que va en contra de lo que Milei dice siempre, que el Estado es una organización criminal, que hay que acabar con él. O sea, la imagen que uno tiene es de gente que habita realmente en una esfera, un mundo paralelo que no tiene nada que ver con la realidad. Porque involucrar a la Argentina en este conflicto, un día después de que le estuvo pidiendo a Elon Musk de que venga a hacer inversiones a la Argentina, los asesores de Elon Musk lo primero que le van a decir, bueno, ojo, no nos metamos ahí, porque es un país que se ha voluntariamente puesto en la pantalla del radar de grupos que pueden tener proyectos de carácter terrorista y por lo tanto vamos a poner en riesgo nuestra inversión. Sí. O sea que la verdad no se entiende todo este disparate de iniciativas que tienen mucho que ver con el poco contacto con la realidad. Recién estaba viendo a alguien que celebraba una inflación del 11% mensual. Esto es un escándalo mundial. Si yo voy a cualquier, no digo ir a Alemania o a Francia, voy a cualquier país de América Latina y digo, estamos con un 11% anual, dicen, están con una inflación grande en Argentina. Y esta gente, como vive en otro mundo, que no tiene que ver con la gente real de carne y hueso que vos ves y que ve la gente de acá, celebra el 11% como si fuera un logro. ¿Qué crees que te diga? Atilio, vos te has dedicado años a esto, ¿no? Te pregunto, o analizar estas cuestiones, esto que pasa en el mundo. Mi pregunta concreta es, ¿nosotros estábamos en el radar? No, no estábamos en el radar, nos hemos puesto voluntariamente. De una manera muy tonta, porque la Argentina tiene una tradición diplomática que era instar a las partes en conflicto a buscar una forma pacífica de resolución de sus diferendos. Y de repente nos metemos sin que nadie nos haya pedido, ¿verdad?, producto de la improvisación generalizada en materia de política exterior en la cual ha caído este gobierno, que le ha dado un portazo al BRICS, por ejemplo, lo cual provoca sorpresa mundial. Pero ¿cómo le dan un portazo al BRICS si es la constelación de poder emergente más importante del mundo actual? Es pura ideología. Es pura ideología. Pero tan criticada ideología en años anteriores, ¿no? Pero es que el presidente vive en un mundo de ideologías que no tiene nada que ver con la realidad. Y fíjate vos que hoy inclusive algunos de los editorialistas más consagrados del establishment ya le están mandando mensajes muy claros de que salga de ese mundo de ideas abstractas y que baje a la realidad. Ahora volvemos a Milei, porque hay mucho que quiero preguntarte sobre este comité de crisis, sobre en qué condiciones está la Argentina, lo que sucede con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en este momento también. Pero recuerdo que hicimos una entrevista hace un tiempo, estabas vos acá, cuando se produjo el ataque de Hamás. ¿Te acordás? Despiadado, muy cruel. Hablábamos con una mujer en Israel que defendía fuertemente, ¿no?, el ataque, bueno, digamos, la reacción de Israel luego, ¿no?, sobre esto que había sido una atrocidad, la verdad. Lo que pienso, y te llevo por un momento, Israel, para volver a la Argentina, que probablemente haya muchos aquí en Argentina, así como en Israel en ese momento, que, bueno, defiendan la postura de Israel, que hablen de Occidente, ¿no? Sí, yo creo que sí, evidentemente. También lógicamente, quiero decir. Mucha gente en Israel, pero hay un grupo creciente de personas en Israel que están muy en desacuerdo con lo que ha hecho el régimen de Netanyahu. Digo, vos podés defender al Estado de Israel. Yo creo que Israel tiene absoluto derecho a tener su Estado propio, pero lo mismo tiene el derecho a los palestinos. El hecho de que Israel tenga un Estado propio no le autoriza a practicar el genocidio que han venido haciendo los últimos 6 meses. Israel tenía derecho a reaccionar ante la iniciativa condenable, atroz de Hamás. Pero siempre en la reacción tenés que tener proporcionalidad, lo que Estados Unidos ahora le está pidiendo a Israel en relación al nuevo ataque, al ataque de Irán, ¿no es cierto? Pero, digamos, es un tema complicado. Es complejo. Ahora, si puedo redondear una cosita, el ataque de Irán se relaciona con el ataque que el 1 de abril cometió Israel, porque de eso no se habla. O sea, Israel bombardeó
la sede diplomática de Irán en Damasco. Eso viola la convención diplomática de Viena, ¿no es cierto? Porque atacaste a una sede diplomática que es como atacar al Estado iraní. Y lo que hizo Irán fue reaccionar ante eso. Y ahora lo que están diciendo las autoridades iraníes es, con esto nos damos ya por satisfechos, hemos respondido ante aquella agresión, no va a haber nuevas agresiones. Bueno, a ver, vuelvo entonces al rol del presidente Milei y la Argentina en todo esto. Vamos y venimos de todos modos porque está todo relacionado y lo planteaba con los chicos recién en la mesa. Hay varias cuestiones respecto de si también esto es representativo, ¿no? La postura de Javier Milei, bueno, sus dichos con el expresidente colombiano, no quiero mezclar todo, incluso con Lula, incluso con el Papa hace un tiempo. Esto de ir de una manera tan frontal, para mí esto no es frontalidad, es otra cosa, pero bueno, para resumir, y abriendo frentes en una Argentina que yo contaba lo que sucede con el entrenamiento en las Fuerzas Aéreas, perdón, hace un ratito, donde bueno, no hay falta dinero para todo, no sé si conoces un poco la situación, pero bueno, ¿qué tan preparados estamos para tener esta actitud tan frontal respecto a este tipo de conflictos tan complejos, ¿no? Para nada, una actitud absolutamente irresponsable, porque si estuviéramos preparados, bueno, podría uno decir, bueno, es un mal cálculo en términos económicos, un pésimo cálculo porque aleja las perspectivas de inversión extranjeras en la Argentina. Nadie va a invertir dinero en un país que se coloca inesperadamente en el centro de un conflicto. No estamos preparados para ello, tenemos problemas de financiamiento muy graves para el funcionamiento de la Fuerza Armada, esto es conocido, la flota de mar, por ejemplo, prácticamente no puede hacer ejercicios en alta mar porque no tiene los recursos necesarios para eso, lo mismo la Fuerza Aérea, lo mismo la Fuerza de Tierra, además el costo que va a tener ahora, Daniela, proteger a las instituciones israelíes o judías que están en la Argentina, que ahora van a ser, va a haber que reforzar notablemente ese apoyo, ¿te das cuenta? No hay plata para nada, pero hay plata para comprar aviones chatarra y hay plata ahora para hacer este esfuerzo que hay que hacer para evitar que se produzca acá un nuevo atentado. No parece tener lógica en medio de este ajuste, eso es lo que sucede, ¿no? Esto implica un gasto en defensa enorme. Por otra parte, me preguntaba yo desde el principio si esto es avalado por sus votantes, si hay una gran cantidad de argentinos, porque yo no lo sé, la respuesta desde acá no la tengo, yo planteo las preguntas, ¿no? Pero lejos estoy de querer dar todas las respuestas. Si en realidad los argentinos, a mí me parece que no, que la gente que vemos no pudiendo comprar carne, y lejos está, ¿no?, de querer que haya gasto en todas estas cuestiones, pero ¿cómo lo ves vos? Porque tal vez sí, fue su propuesta en campaña. No, yo coincido con eso. Creo que no tenemos recursos, se habla permanentemente, estamos viendo los problemas con las universidades públicas que están prácticamente sin poder funcionar porque no van a poder pagar los gastos que demandan el funcionamiento, y de repente involucrarnos en esto es realmente un acto de insanía. Digo, no puedo utilizar otra palabra, es decir, no tenemos cómo hacer esto. Además, realmente, ¿cuál era la necesidad de comprarnos un conflicto cuando podríamos haber dicho, bueno, instamos a las partes a que negocien, a que se sienten, a resolver pacíficamente, que es lo que básicamente ha venido haciendo la tradición diplomática de la Argentina? Una actitud más conciliadora, sin que eso implique ser neutrales, ¿no? Tal vez algo de eso. Fíjate que Estados Unidos, por ejemplo, está diciéndole a Netanyahu, no escale este conflicto. Ahora, ¿por qué lo dicen Estados Unidos? Lo dice porque saben de que, fíjate, si el conflicto escala, ¿sabes quién es el gran actor que va a aparecer ahí organizando todo el juego? Rusia, que es la peor noticia que le puede dar a Estados Unidos. Nuestro presidente, en cambio, cree, como no entiende nada del mundo, que hay que escalar el conflicto. Estados Unidos, separémoslo. ¿Por qué Rusia? Porque es el único país que tiene condiciones de sentarse a conversar con Irán y con Israel. Rusia tiene buenas relaciones con Israel, tiene relaciones a nivel de embajada y tiene relaciones a nivel de embajada con Irán. Estados Unidos no tiene relación a nivel de embajada ni ningún tipo de relación con Irán, por lo tanto no es alguien que pueda facilitar un diálogo. Sí. Atilio, vuelvo por un momento, perdón. No, por favor. Hablábamos de esto de estar en el radar o no. Vos no coincidís con el presidente de la Nación que dice sí, estábamos en el radar. Sí es cierto también que en los últimos años hemos podido evitar que haya este tipo de ataques después de lo que ya sabemos sucedió bueno, hace ya más de 20 años, ¿no? La pregunta es,
podemos ir a ese momento y con qué tuvieron que ver esos atentados, ¿no? Viene bien recordarlo. Yo hablaba de la voladura de Río Tercero, la venta de armas a Ecuador-Croacia, todo lo que sabemos ya ha pasado en la Argentina. Bueno, tiene un porqué, ¿no? Y a veces tiene que ver con una expresión, una intromisión, o donde la Argentina tiene un rol, o tuvo un rol un poco más importante en este tipo de conflictos que no tienen nada que ver con nosotros. Absolutamente, pero aquellos atentados, los más tremendos fueron los de la Embajada de Israel y los atentados a la AMIA, tuvieron que ver con la decisión del gobierno de Menem de involucrarnos en la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo que fue proclamada y llevada adelante por el presidente Bush padre cuando Irak invadió Kuwait. Entonces, el gobierno argentino, en plena euforia de la teoría de las relaciones carnales en materia de política exterior, envió tropas y barcos, 2 barcos creo que fueron, de la Marina Argentina a la Guerra del Golfo. Pocos años después tuvimos, ¿verdad?, nosotros, al habernos involucrado en ese conflicto, la respuesta de 2 grupos terroristas que nunca se logró investigar. El hecho de que había una conexión iraní es algo que no fue para nada probado. Y que memorándum, ¿no? El famoso memorándum, ¿no es cierto? Fíjate que el grueso de la evidencia supuesta que hay... Pero hubo un fallo judicial ahora. Sí, ahora hubo un fallo, pero hace no, 2 días es de uno de los jueces, creo que no es de la Cámara. Pero no tiene ninguna evidencia firme, real. La prueba está es que nadie toma en serio eso, ¿no es cierto? Y realmente la cuestión de la famosa pista iraní fue un invento de 2 servicios de inteligencia que colaboraron con los servicios de inteligencia argentina. ¿Cuáles fueron? La CIA y el Mossad, que obviamente cuando hacen la investigación, como Estados Unidos tiene este entredicho con Irán, bueno, entonces trataron de meter a Irán, pero no hay pruebas de eso. Sin embargo, se ha instalado en la opinión pública. Nos queda el tema Río Tercero. Ahora te pregunto brevemente, porque nos vamos a Casa de Gobierno. NASA también quiere preguntarte. Parece, bueno, es el tema de las últimas horas, ¿no? Y lo que está sucediendo ahí en Casa de Gobierno. Rafa, me dicen que llegó el ministro Caputo. Exactamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los que más recientemente entró. La reunión, Dani, es con todo el gabinete, el comité que encabeza el presidente Javier Milei. Es una reunión de gabinete, básicamente porque lo primero que se dijo fue que se iba a realizar un comité de crisis con los funcionarios relacionados al área de inteligencia o relaciones internacionales, pero es con todo el gabinete el que participa acá para analizar la situación. Y seguramente el ministro de Economía, tendrá su aporte con respecto a los impactos económicos y financieros de una crisis en Medio Oriente. Así que insisto entonces con esta información que es reciente, esto que se materializó en estos últimos minutos, que es todo el gabinete participa de la reunión después de la llegada del presidente Javier Milei a Casa Rosada, y estamos a la espera de algún comunicado de la oficina de prensa del presidente de la Nación con algunos pormenores y algunas conclusiones de esta reunión reciente. Bien, Rafa, estamos atentos, ya volvemos. Te pregunto rápido, Atilio, así te puedo preguntar NASA, el tema Río Tercero, la venta de armas a Ecuador también, que recuerdes algo, sobre todo para los que más jóvenes que no vivieron ese momento. Fue un misterioso estallido. En Río Tercero hay una guarnición, una fábrica militar, ¿verdad?, que sorpresivamente estalló, causó, digamos, un número todavía indeterminado de muertos, pero unos cuantos. Tuvo que ver eso con el involucramiento de la Argentina vendiendo armas a Croacia y a Ecuador, cosa que no tenía realmente ni pies ni cabeza. ¿Cómo Argentina se iba a meter en eso? Además, Argentina no tenía gravitación real como para ponerse a hacer este tipo de operaciones, no tenía salvaguardas jurídicas ni nada, y sin embargo lo hizo y pagó un precio muy caro. Bueno, la pregunta del millón ahora, ¿qué podrá hacer este comité de crisis? Nada, porque ninguno de ellos sabe nada del tema. Perdóname que sea muy frontal, pero ahí no hay una persona, no hay uno que entienda cómo es la situación internacional hoy y que pueda dar un consejo bueno al presidente. El presidente, por supuesto, está en su mundo abstraído, totalmente alejado de la tierra, ¿no? Está pensando en Moisés, la Biblia, el león que estaba ahí en el Coliseo, y entonces es muy difícil llegar a partir de ahí a una política concreta que puedas hacer. ¿Cómo la van a hacer? Qué difícil, NASA. Comerciales, o al menos no de momento, porque el G7, como vos bien explicabas, insta a desescalar el conflicto, pero al mismo tiempo dijo, bueno,
si Irán sigue tomando medidas desestabilizadoras, textual, nosotros tendremos que proceder a aplicar otras medidas que contrapesen justamente el accionar iraní. ¿Lo ves posible? Mira, Irán ya es víctima de numerosas sanciones de carácter comercial, financiera, etcétera. Es un país que está semibloqueado. Sí. Ahora, es un país que está acusado de ser terrorista. Pero si vos haces un balance frío, decís, bueno, a ver, ¿cuántos hospitales destruyó Irán? ¿Cuántas escuelas, cuántas universidades, cuánta gente mató en distintas partes del mundo Irán? Y comparás con lo que hizo Israel, te das cuenta de que la ficha está cambiada, de que quien ha aplicado políticas terroristas ha sido el Estado de Israel, ojo, y el gobierno de Netanyahu. No estoy acá involucrando para nada a los judíos ni nada, estoy hablando de un régimen político que optó por una política genocida que hoy en día está siendo discutida en la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿puede haber sanciones? Tenés razón, claro. La pregunta es, ¿y qué efecto tienen? Fíjate lo que pasó con las sanciones a Rusia. La economía rusa creció a pesar de las sanciones, mientras que aquellos que la sancionaban, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, no tuvieron el crecimiento económico que esperaban. Es más, en Europa hubo un decrecimiento económico. Van a seguir sancionando seguramente a Irán, pero esto es un doble estándar. Porque entonces no sancionan a Israel, hay 34.000 cadáveres, hay 14.000 de niños, y ahí no hay sanciones. ¿Te das cuenta? La inequidad del orden, el llamado orden mundial, que no es tal orden, es una imposición de política de fuerzas y nada más. ¿Gaby? Sí, Atilio, haciendo una comparación con lo que fue el alineamiento con la política de Estados Unidos en los 90, ¿Argentina hoy en día tiene algo para ganar en este alineamiento absoluto que está haciendo el presidente Javier Milei con Estados Unidos y con Israel? Nada, absolutamente nada. Digamos, estos alineamientos incondicionales nunca son productivos, lo hemos experimentado. Pero, a ver, recordemos el caso del presidente Macri, que también intentó ser el mejor amigo de Estados Unidos, una política absolutamente pro-norteamericana. Entonces, ¿cuál fue el gran éxito? Vender 50.000 toneladas de limones a los Estados Unidos, punto. Nada más que eso. Ni siquiera hubo un flujo grande de inversiones para acá. O sea, esa política no paga, está demostrado, es el ABC de cualquier curso de relaciones internacionales. Esta gente, la canciller, aprovecho para decirlo, no hubiera aprobado un curso de introducción a las relaciones internacionales en cualquier universidad de la Argentina. Incluso por eso no Macri dio marcha atrás también con lo que había hecho inicialmente con China, ¿no? En la relación con China. Pero absolutamente, ¿quién es el primer cliente de China? Y a ese cliente le decís que su gobernante es un autócrata, un comunista. Digo, tenés que ser un tipo que vive en otro planeta. Es decir, mi impresión es que el presidente se comporta como un adolescente furioso y caprichoso que no sabe que tiene en sus manos nada menos que el gobierno de un país, que no tiene la responsabilidad. Y lo que dice Daniela, los argentinos y las argentinas están con ganas de meternos en un conflicto de esa naturaleza y convertirnos en eventuales blancos de ataques terroristas. Digo, tenés que tener la cabeza un poco descompuesta, me parece a mí, ¿no? Como que no se alinean los patitos correctamente, para utilizar una expresión del lenguaje común. Atilio, muchas gracias por haber venido, como siempre. Bueno, gracias. Gracias a vos por la invitación. Es un gusto tenerte acá. Bueno, momento de hacer una pausa.